En esta breve lectura que hemos hecho de la hora intermedia del libro del Deuteronomio, se nos dice que el Señor tu Dios te ha educado como un padre educa a su hijo. Dios es el principal educador. Y veremos en la reflexión que vamos a hacer ahora cómo emplea distintos métodos para educar a sus hijos, para educarnos a nosotros. Y también pues debe ser un ejemplo para nosotros que somos educadores. El tema casi obligado de hoy pues sería el siguiente: lectura de la pandemia en clave religiosa. Es decir, todo acontecimiento se puede medir o leer en varias claves. Yo recuerdo en un libro de texto de religión de secundaria, ponía el ejemplo de un accidente de un coche. Iba un coche por una calle de la ciudad, se cruza a un señor y lo mata. Y entonces lo vio un policía e hizo un informe, un relato. El matrículo marca tal, matrícula no sé qué, no sé cuánto, ha arrollado a un peatón. Es decir, la versión quedaría un policía que tiene que levantar el atestado. Lo ve un joven que pasa por allí, dice un taco, y después dice, se pegaron una H, ahí un tío que iba con un coche. En fin, es que no estamos en la iglesia, pero ya me imaginéis cómo diría si uno de estos así. Bueno, y o sea, echó varios tacos, se pegaron una H y todo eso. Y va una señora que es creyente y que va a misa todos los días, dice, ay Dios mío, no somos nada. Mirad, este hombre terminaba de jubilarse y ahora pues se acabó, pero bueno, esperemos que esté con Dios. Es decir, distintas versiones de un mismo acontecimiento: el del policía, del joven, de aquella mujer religiosa. Ante la pandemia puede haber muchas versiones, pero también cabe, yo diría mejor que ninguna, aparte de la visión científica, que todavía no tenemos idea, no sé si es porque no lo saben o porque no lo quieren decir, pero que sí se puede hacer una interpretación de tipo religioso. Bien, entonces la Biblia es un libro muy antiguo y se hacía preguntas que nos hacemos hoy. No creáis que hay tanta diferencia. Lo único, los hombres de la Biblia no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían coche, ni siquiera bicicleta, pero los problemas humanos eran muy parecidos. Entonces había una pregunta que se hacían, bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque veían que existía la muerte, que existía la enfermedad, que existían desgracias, que existían catástrofes naturales. Intentaban dar una respuesta, igual que hoy nosotros también intentamos decir, bueno, ¿y por qué? Y ellos le daban, por supuesto, una interpretación de tipo religioso. Primera, hombre, el mal en el mundo existe no porque Dios lo haya creado, sino porque el hombre ha desobedecido a Dios. Y ahí tenemos el relato de Adán y Eva. Evidentemente no es un relato histórico, porque hace medio millón de años no sabemos lo que pasó ni cómo eran. No vamos a explicar ahora la naturaleza de este relato bíblico, pero era una forma de explicar, mirad, cuando Adán y Eva salieron del paraíso es porque habían obrado mal. ¿Y cuál era su pecado? Desobedecer a Dios, querer ser más que Dios, quitar a Dios de en medio. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Hombre, de alguna manera, gran parte, pues también es el mismo pecado de Adán y Eva, el mismo, ser más que Dios. Lo que les decía yo ayer a unos que bautizan mañana a la niña, mirad, hay gente que no cree en Dios. Les preguntaba, decían, bueno, que no, en Dios cree todo el mundo. Porque si no creen en el Dios que nosotros creemos,
es que creen que ellos son Dios, porque se creen más que Dios. Luego, todo el mundo cree en algo. Si no cree en el Dios que nos creó, pues ellos mismos se endiosan. Bien, pues este es el gran problema de todos los tiempos y también, de manera especial, del mundo de hoy. Vosotros sabéis, preocupante, por ejemplo, en las nuevas generaciones, pues a muchos papás y mamás de la nueva generación, pues ya no quieren mandar a sus niños a clase de religión en infantil, no sé, una moda, pensar que Dios no es necesario. El otro gran pecado, la violencia, que existe a todos los niveles, físico, psicológico. Bueno, ya estos días hemos visto casos estremecedores de violencia paterna y materna. Bueno, pues ya el relato de Caín y Abel aquí nos dice que es la envidia que existe en el mundo, y hay tanta, la envidia, el egoísmo, tanta rivalidad, y lo vemos a todos los niveles, la competencia por el poder en España, en el mundo. Vivimos en una lucha constante, que si separatistas, que si terroristas, que si los de Marruecos, que si los de España, que si los de Bielorrusia. Es tremendo, o sea, el panorama pues es desolador, es lo mismo, exactamente igual que Caín y Abel. El diluvio, pues seguro que hubo una gran inundación y, bueno, interpretación, pues fruto del pecado. Siempre, o sea, el pecado está en la raíz de la mayoría de los males, por lo menos la Biblia así lo interpreta, que es como un aviso de Dios. Tenemos un ejemplo, la Torre de Babel. La Torre de Babel, sabéis que dice la Biblia que los hombres querían ser más que Dios, tenían una idea de la tierra como un lugar plano, el cielo estaba por encima de las nubes, allí estaba Dios. Luego decían, si hacemos una torre que llegue al cielo, entonces pues ya somos más que Dios. Es la soberbia, es como los que dicen, mira, ahora confiamos totalmente en la tecnología, confiamos en la ciencia, confiamos en el poder que tiene el hombre, pero resulta que después todo eso se derrumba en un instante. Se derrumba en un instante, lo hemos visto con ocasión de la pandemia, cuántas torres han caído. Y viene lo que es la confusión de lenguas, que la gente no se entiende. Incluso hablando en un mismo idioma, pues no nos entendemos. A veces a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de Estado, a nivel de mundial, a nivel de empresa. Muchas veces, o sea, no nos entendemos. Justo lo contrario de Pentecostés, que allí, aunque hablaban diferentes lenguas, se entendían todos. Entonces, la Torre de Babel es un relato que también interpreta un poco lo que es el origen del mal, la confusión, la división entre las personas. Por supuesto, las plagas de Egipto. Los faraones abusaban todo lo que podían. Y entonces, pues Dios dice, ¿no hacéis caso a Moisés? Pues, a ver. Y viene una plaga y otra, hasta la 10ª. ¿Cuál fue la 10ª? Paso del Mar Rojo. Lo que está claro es que algo ocurrió en Egipto. No es que dijera Dios, voy a castigar al pueblo y voy a mandar... No, es que en Egipto se dieron cuenta que mientras el faraón intentaba aplastar al pueblo de Israel y esclavizarlo, le ocurrían males y desgracias. Que si se llena todo de mosquitos o de ranas, o que las aguas se tiñen de sangre, y entonces se dan cuenta que el pueblo de Israel, es que Dios que interviene, Dios que castiga, sí, que castiga. Por ejemplo, el pueblo de Israel, un pueblo que escogido especialmente por Dios, pero que a veces era infiel. Bueno, consecuencia de esa infidelidad, los destierros, los exilios, el de Nínive, el de Babilonia. Después decían, ay, cómo nos acordábamos de las cebollas de Egipto, cómo... Eso es lo que, por ejemplo, debería pasar ahora. Decir, pero cómo nos hemos olvidado de Dios, pero con lo felices que éramos, con lo que... Bueno, hablaré después con más detalle de todo esto. Pero el pueblo, por lo menos, aprendía de estos acontecimientos. Que digo, no
radicalmente distintos de los de ahora, ni los de la Edad Media. Sabéis que en la Edad Media uno de los elementos más significativos era la peste. La gente moría, pero vamos, en cantidades industriales. Y bueno, de hecho, pues la gente era más religiosa, aunque solo fuera por el miedo. Incluso pensaban que el fin del mundo vendría en el año 1000, el famoso milenarismo. Y eso, bueno, hacía que la gente pues pensara un poco más en Dios. Claro, después vino ya el Renacimiento, la Edad Moderna. La gente se volvió a ensoberbecer, a apartar de Dios, no digamos ya con la Ilustración y ya en lo que vivimos en el siglo XX y XXI. Pero hay una razón que todavía es mucho más poderosa que las demás, que nos dice la gravedad del mal que hay en el mundo. Dios lo vio tan mal, tan mal, tan mal, y vio tan oscuro el futuro de la humanidad precisamente por la soberbia, por el egoísmo, por la violencia, por el pecado, que entregó a su Hijo a la muerte, y una muerte de cruz. Murió por nuestros pecados. Es muy fácil ver con tranquilidad, con serenidad la imagen del crucificado, pero realmente es estremecedora. El dolor, los gritos que tendría que pronunciar, casi la desesperación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso indica la gravedad del mal y del pecado. Estamos ya en el siglo XXI, una plaga del siglo XXI. Yo creo, y vosotros también supongo, que ha habido mucha censura de imágenes. Es decir, hemos vivido la pandemia, el COVID-19, como dicen los más cultos, o el coronavirus, como lo que decimos los más vulgares, pues quitando al que le ha afectado, claro, a él o a su familia, pues con una relativa tranquilidad. Al fin y al cabo, teníamos comida, teníamos televisión, teníamos WhatsApp. Oye, pues más o menos estábamos encerrados, pero bueno, se podía salir a cantar al balcón y todas estas cosas. Y fue duro, pero duro para los niños no salir a la calle, pero desde luego mucho más duro a los que lo vivieron. Situación de asfixia, de ahogo, de no poder respirar, de tener que estar boca abajo, de tener que morir en soledad. Bueno, imágenes, ya digo, censuradas, pero que son realmente estremecedoras. Ha sido una plaga que no tiene nada que envidiar a las plagas de la Edad Media o a la llamada fiebre española o al mal de la moda. Nada que envidiar. Ni en sufrimiento, ni en número de víctimas. Las víctimas son los muertos, son los que han quedado con secuelas, y son las familias, es decir, y todas las consecuencias económicas que ha traído. Una plaga realmente devastadora, devastadora. Imágenes pues que asustan, la morgue en el Palacio de Hielo. Aquí en Ponferrada venían camiones con féretros a incinerar, porque ya no daban abasto. Lo que pasa es que eso no salía en la televisión, salía el resistiré. Pero esto ha sido muy duro, muy duro. Y desde luego las familias, a mí me ha tocado vivirlo, hombre, pues bastante de cerca. Aparte de la parroquia llevo el tanatorio nuevo. Bueno, tuve, pues mientras estábamos escondidos, 110 actuaciones. Claro, en la iglesia nada, imposible venir. Algunas en el tanatorio, a las mismas puertas del crematorio, allí con 3 o 4 familiares, no más. Después en el cementerio éramos generalmente 6 personas, Santos, el de Bembibre, que es el enterrador, el de la funeraria, el cura, y 3 personas más, media docena. Claro, es desolador, un día y otro día. Yo tuve, calculo, o sea, más o menos un muerto cada 3 días. Unos de COVID, otros pues muertes violentas, suicidios. Ha sido realmente desolador. Y esto hasta la semana pasada, Yo he enterrado enfermos de COVID jóvenes, pues creo que el último fue el lunes. Y otras muertes así violentas, pues el viernes pasado. Es decir, que ha terminado, pero que sigue coleando. El martes tengo el funeral por uno que murió, esta semana del COVID. Más joven, porque es más joven que yo, lo que tiene que ser joven.
Y esto, pues ya digo, es terrible, es desolador, desolador. Muerte y desolación. Los camiones, terrible. Que son muchos miles, mucho más que solo en España, mucho más que toda la ciudad de Ponferrada junta. Vamos a las plagas de nuestro tiempo. Esta ha sido una plaga de nuestro tiempo. Pero hay más, evidentemente. Una, el hambre. A nosotros, aunque hoy vayamos a ayunar y no vayamos a comer, pero hemos desayunado. Bueno, digo, el que no coma, el que quiera puede comer. El hambre. Pensad que muere muchísima más gente de hambre y desnutrición, que es mucho más fácil combatir el hambre y mucho más barato que conseguir una vacuna. Sin embargo, existe. Pero pasa es que se mira para otro lado. Se mira para otro lado. Pero es una plaga de nuestro tiempo, un verdadero escándalo. Dios que ha puesto alimentos para todo el mundo, suficientes. La droga. Cuando dicen, se ha detenido unos narcotraficantes, tenía no sé cuántos, todavía ayer, no sé cuántas toneladas de hachís, no sé cuántos cientos de miles de euros en efectivo. Eso es que hay gasto, eso es que hay movimiento. Lo que pasa es que, claro, no se ve como antes. Yo recuerdo cuando en Fabero empezó el boom de la droga en los años 70 y tantos, 80. Bueno, se juntaban allí todos en la escalera del cine, pasaban allí el día. Ay, los porreros. Ahora ya no se distingue. Incluso hay gente normal, casada, adulta, que con toda normalidad se drogan, no digamos, pues jóvenes. Pero pasa que ya no llama la atención, pero está ahí y es un verdadero drama, una verdadera plaga. El SIDA pensamos que es cosa de África. Tampoco se dan cifras pero yo conozco gente, sobre todo gente de iglesia, que se dedica a acompañar a los enfermos de SIDA. Realmente es desolador. Lo que pasa es que no se ve, no es noticia. Y gracias que hay quien les acompaña. Yo he conocido algunas personas, pero claro, hay más de lo que imagináis, de lo que imaginamos. Y yo que sepa, pues sí, se ha avanzado algo, pero así una vacuna bien todavía no existe. Y sin embargo, se ponen los mismos condicionamientos que antes, la promiscuidad, la droga, en fin, para caer en el SIDA. Incluso algunas personas totalmente inocentes, que no han cometido ningún delito y sin embargo pues se han contagiado. La guerra, bueno, pues la guerra pensamos que ya era cosa del siglo pasado, las guerras mundiales no, el mundo es realmente desolador la situación en África, en Asia, en la zona de los países satélites de Rusia, es realmente desolador, pero claro, ya nos resbala. Si sale algo en televisión, la radio, pues nos resbala. Pero sigue existiendo esa verdadera plaga. La contaminación. Pues bueno, la contaminación, el cambio climático. Pues, ¿cómo vamos a hablar de ello, Dios mediante, el próximo curso? Pero bueno, esta foto ya dice bastante. El aborto. El aborto es una verdadera plaga. Todos nosotros se nos pone carne de gallina pensando en esas niñas que el padre arrojó al fondo del mar, o de esa mamá que el otro día en Cataluña asfixió a su niña con una bolsa de plástico, y de esos montones y montones y montones de así. Pero es que el aborto, ¿qué diferencia tiene? Es el mismo niño que está dentro de la madre en vez de estar fuera. Y vemos con normalidad cómo se tritura un ser humano dentro de la madre y como clínicas muy cercanas a nosotros lo hacen, pues no solamente con total impunidad, sino con el apoyo de la ley y nos parece normal. O sea, nos extraña a lo mejor que nos multe el guardarríos porque cogemos unas truchas que no dan la medida o porque
matas una corza que está embarazada y te echan una multa, y sin embargo, pues con normalidad. O sea, ya no es el hecho de que se haga, sino asumirlo con total normalidad. Yo recuerdo en las clases, bueno, la gente se ponía de uñas y dientes cuando intentaba pues criticar el crimen del aborto. Es que, ya digo, lo peor de todo no es solamente la acción material, que realmente es monstruosa. Pensad cualquiera de vosotras o de vosotros, si estáis embarazados o embarazadas, no, pues mira, pues voy a destruirla. Al fin y al cabo no es nada, simplemente esa niña que ya le habías puesto el nombre, ya tenía señalado quién iba a ser los padrinos y la fecha de bautizo, pero no es nada. Sin embargo, lo vemos con total normalidad. Con total normalidad. Los profetas, sobre todo, entre ellos Moisés, claro, invitaban al pueblo a la conversión. Ya no hablo del Nuevo Testamento, por supuesto. Jesucristo, una invitación constante a la conversión, a cumplir los mandamientos, a respetar la ley de Dios. Y hoy día, pues realmente nuestro deber, el deber de la Iglesia, es invitar a la conversión. Aunque la gente no haga caso, aunque pues la mente esté pervertida y no asimile nada. Dice aquí esta diapositiva, que no la he inventado yo, dice: coronavirus, castigo de Dios. Yo pongo el interrogante. Vosotros responder mentalmente. Los que digan que sí, que sigan como están. Los que digan que no, lo mismo. El caso es que lo hayáis pensado. Bueno, pues vamos a ver. Hay varias versiones. Primera, coronavirus, una pura casualidad. La verdad, y tan casualidad, que en China, que aspira a gobernar el mundo mundial, Ponferrada ya la tiene dominada en parte. Por lo menos yo me siento dominado, porque aún ayer fui a un chino a comprar. Otros días, a pesar de que digan que es carne humana, pido la comida del chino, que ya me tienen dominado. Aparte de que este teléfono es chino. Pero bueno, o sea, un país que intenta dominar. Qué casualidad que el virus haya salido en China, que haya salido en Wuhan, que es donde está el principal laboratorio de estos experimentos así de armas biológicas o como les quieran llamar. Oye, precisamente en Wuhan, que salga allí, China, en eso. Que bueno, que ahora digan que fue un murciélago, pero precisamente allí. Oye, ese murciélago realmente era muy competente, oye, porque fue a un sitio muy especial. Yo no sé si queréis la teoría del murciélago. A propósito de la teoría del murciélago, yo me acordé del murciélago. Ayer por la noche, a las 3 de la madrugada, me llama una voz muy dulce de una mujer. Dice: buenas noches, ¿es usted Máximo? Sí. Dice: le llamo de Securitas Direct. ¿Vive usted en la calle San Julián, número 15? Dice: bueno, es mi casa, pero estoy a 50 kilómetros en el pueblo. Dice: es que ha sonado la alarma. Dice: pues no estoy allí, ¿no? No, ya hemos visto que es un murciélago que anda revoloteando. Dije: bueno, pues mira, pues imaginad que ese murciélago es el del virus. Podía haber sido en mi casa perfectamente. Sin embargo, oye, fue en China. Entonces tenemos la teoría de la pura casualidad. No digo que no fuera, pero claro, pueden convencernos. Si quieren convencernos, no tienen más que difundirlo. Un descuido, pudo ser un descuido en el laboratorio. O sea, que no fuera intencionadamente, pero de todas formas algo estaban preparando, algo estaban estudiando. ¿Fue un descuido? Pudo ser. ¿Fue intencionado? Y la maldad del hombre es tan grande que a mí ya no me sorprende nada. Un mal programado por el hombre. Desde luego el hombre tiene capacidad de destruir lo que quiera. Si quieren acabar en horas con la humanidad, vamos, es que lo consiguen, sin problema ninguno. Antes hablaban con la energía atómica.
pero ahora no hace falta. Mucho más barato, mucho más económico. ¿Podrían conseguirlo? Claro que sí, lo hemos visto. Posible es, porque ese virus sea fruto de la naturaleza, sea fruto de programación del hombre, que tiene capacidad destructiva. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿y el descuido del ser humano, la programación, el bicho, es incompatible con el castigo divino? Que claro, el diluvio no dijo Dios va a llover, sino que se juntaron las condiciones atmosféricas para que lloviera. Yo qué sé, y así podríamos ver las demás plagas. Que no es que Dios esté diciendo quiero castigar, pero desde luego lo que está claro es que, igual que los del Antiguo Testamento y también los del Nuevo, por supuesto, pues veían que Dios corrige a los que ama. Bueno, Dios se puede valer de causas segundas, evidentemente, porque para Él a veces es más preocupante, diríamos, nuestro daño espiritual, nuestra salvación eterna, que otras desgracias físicas. Es decir, que no, estas 3 o 4 teorías realmente no son incompatibles, ni mucho menos. Es igual que si un chico se mete en la heroína y se muere, ¿lo castigó Dios? No. ¿Pero se castigó él a sí mismo? Sí. Pero es decir, es que una persona que va conduciendo de una manera temeraria, que dice no me salto un semáforo porque me da la gana, no es que Dios lo haya castigado, es que el castigo a veces va implícito en nuestras acciones. Un estudiante, lo de estudiante es un decir, es decir, uno que no estudia y suspende, es que lo ha castigado Dios, es que lo ha castigado el profesor. No, es decir, el castigo es consecuencia de su vagancia. Por tanto, ya digo, no es incompatible. Lo que está claro es que en el mundo actual se aleja de Dios y es urgente la conversión. Aquí tenemos un señor que está tirando la cruz a la papelera y pone apostasía. Hay 2 tipos de apostasía. Una apostasía es la del señor que viene al despacho parroquial, señor, señora o señorita, digo porque la última que vino fue una señorita, hija de unos padres católicos practicantes, que me parece que no saben, te quiero la partida de bautismo porque quiero apostatar. Y hay ayuntamientos donde parece que lo promueven, aparte del de Rivas Vacía Madrid, hay otros muchos, promueven la apostasía, es decir, reniego de la fe. Si puede ser, bórreme del libro de bautismos. Claro que no se puede borrar, a lo sumo se puede poner una nota marginal. Bueno, pues es una apostasía así formal, pero hay una apostasía real, y de hecho que es la gente que vive como si Dios no existiera, que no cuenta para nada. Nos volvemos orgullosos, autosuficientes, y es necesaria una conversión. Tenemos que convertirnos ¿de qué? Primero de nuestra autosuficiencia. El mayor pecado del ser humano, desde Adán y Eva hasta nuestros días, es creernos superiores a Dios. Creer que somos más que Dios, que no necesitamos para nada. Y eso sí que existe. Es que yo, como al fin y al cabo tengo buena salud, yo tengo un buen trabajo, yo soy guapo, soy guapa, yo tengo de todo, lo paso muy bien, no necesito de Dios para nada. Sabemos que eso es totalmente falaz. ¿Cuánta gente sin necesidad del coronavirus, una desgracia, un accidente, cualquier, se acabó todo en un momento? Los ricos también lloran, los ricos también mueren. Entonces tenemos que ser más humildes, menos autosuficientes. Asumir nuestra fragilidad, que somos frágiles, que llevamos un tesoro en vasijas de barro, y la vasija de barro se puede romper con mucha facilidad. Y lo hemos podido comprobar, lo estamos comprobando. La muerte no tiene edad, la muerte no avisa, nadie muere la víspera de su muerte. Y somos, ya digo, muy frágiles, muy débiles. Sí, se ha conseguido la vacuna, pero ya vendrán otras pandemias, porque vendrán, y otras cepas, y seguiremos luchando. Y hoy es esta y mañana la otra. Es decir, no seamos orgullosos ni autosuficientes. Somos frágiles, somos débiles. Y nuestro cuerpo, además, en el mejor de los casos, es un cuerpo mortal. Pensar en que tenemos que morir.
Pensar que tenemos que morir y que si la vida termina con la muerte, pues, hombre, hay quien dice, bueno, pues sí, mereció la pena, otros no tanto, pero en el peor de los casos, en el mejor de los casos, se acaba. ¿Y después qué? Después es la eternidad. Todos tenemos que morir. ¿Pero qué ocurre? La muerte es un tema tabú. Hoy es muy difícil en un entierro ver a niños, incluso ver a jóvenes. Yo recuerdo en mi pueblo, cuando moría alguien íbamos todos al entierro. Los niños y los jóvenes, cada cual con nuestra vela. Antes incluso hasta daban velas en los entierros. Aprovechábamos para encerar el piso de la iglesia o quemar el pelo de la que teníamos delante. Pero hoy día es raro. Yo por eso cuando veo niños en un entierro, en un tanatorio, digo, mira, habéis acertado, porque esto es una forma de educar. Porque si no ven la muerte, a lo mejor piensan que no existe. Tenemos que morir. Pensar en los que sufren realmente y no quejarnos tanto. Es que hay mucho sufrimiento, muchísimo. Independientemente de lo que está pasando. Problemas de todo tipo. De tipo, por ejemplo, gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido el trabajo, la vivienda. Ahora es muy fácil, nosotros tenemos, mejor o peor, pues un salario fijo, tenemos asegurada la comida, los gastos por lo menos ordinarios y probablemente extraordinarios, tenemos asegurada la comida, la vivienda, la cama, es decir, el tener una cama donde dormir. Hay mucha gente que se está quedando realmente en la calle. Bueno, pues pensar en ellos, ponernos en su lugar, muy importante, porque es muy fácil, no, a mí esto no me afecta. Si no estamos en las colas del hambre, aún nos sobra para compartir. Es verdad, aún nos sobra para compartir. Es cuestión de tener un poco de imaginación, ponernos en el lugar del otro. Nos hemos vuelto más responsables y solidarios. Esto parece que es un botellón. Es decir, a mí, de luego, no sé, a vosotros me imagino que también me sorprende que incluso en los peores momentos, esa obsesión del botellón, esos hijos irresponsables que han matado a sus padres y abuelos, sí, por irresponsables. La niña que no soportaba estar en casa, le llamó a la amiga, ven al botellón, trae el bicho para casa, mata a los padres y a los abuelos. Y no es una ni dos. Niña, yo estoy pensando en un caso, niños o jóvenes, es que mucha irresponsabilidad, mucha insolidaridad. Nos hemos vuelto más responsables, pensamos más en Dios, pensamos más en la muerte, pensamos más en nuestra fragilidad, pensamos más en las consecuencias del pecado. Esta es la puerta de una iglesia. Hemos buscado una disculpa para alejarnos de la iglesia. Yo no sé si las iglesias son foco de contagio. Yo no tengo así conciencia de que haya sido de los lugares donde más se contamina, entre otras cosas porque en todas hay unas medidas de seguridad bastante estrictas. El gel al entrar, las distancias sociales, aquí al terminar el ozono para desinfectar, las mascarillas. Bueno, fijaros cómo está todo el suelo marcado. Yo no sé de nadie que en esta iglesia se haya contagiado. A mí tampoco me han contagiado. Hay gente que le cogieron pánico a la iglesia. No han vuelto a pisar. Otros sí. Bueno, pues sería, diríamos, una pena que cogieran la costumbre de decir, bueno, ahora ya prefiero la misa virtual. Yo sigo poniendo la misa todos los días, porque hay unas 15 o 20 personas que, bueno, no pueden venir y bueno, la siguen. Digo, bueno, no me cuesta nada el grabarla y subirla al canal de YouTube. Pero hay gente que realmente, pues no tienen disculpa. En todo caso, si hacen la misa virtual, que hagan también las comidas virtuales, que coman por internet, y así ya es completo. Bueno, pues con la disculpa de que hay peligro, pues
pues no existen. No digo que no haya que ser prudentes, pero que a veces también pues hay como un afán de quitarnos la libertad. Hay gente que se ha aprovechado para quitarnos la libertad. Yo me imagino que con el tiempo se hará una reflexión mucho más seria y más profunda. Estoy terminando. Yo pongo ahí una nueva normalidad. Mira, hay una cosa clara, que ya no viene de ahora. Os hablará Rebeca de ello y será el tema del próximo curso. Hay una intención muy grande de hacer un gran reseteo. El reseteo es poner a cero el contador, cambiar la humanidad, la famosa Agenda 2030, que la gente no sea libre, que la gente esté totalmente controlada, que haya muchísima menos gente en el mundo. Lo dijo nuestro egregio presidente Sánchez, dice, qué bien, porque él está ya muy preocupado por el año 50, dice que va a haber muchos menos estudiantes y habrá más calidad de enseñanza. ¿Vosotros creéis que esto es admisible? No se trata de que seamos menos, se trata de que nos llevemos mejor y que compartamos, que hay mucho que compartir. Bueno, pues hay la intención de un gran reseteo, de empezar de nuevo, y esto es muy grave. Y si no han provocado la pandemia, los que piensan esto, desde luego les ha venido como anillo al dedo. Por eso, muy importante que espabilemos. ¿Cuál será la próxima plaga? Vendrá, por supuesto. Una buena vacuna, la formación. Formarnos, estar preparados en todos los sentidos. El tema daría para mucho, pero yo ya no me extiendo más. Entonces ahora os va a hablar Rebeca. Buenos días a todos. Y todas. Y todas, y todes. Bueno, después de año y medio sin poder disfrutar así de... Vale, aquí está. Después de año y medio sin poder vernos, la verdad es que casi hasta se esperaba con ganas. Mirad, hay varias cosas de las que, bueno, me gustaría así, rapidito todas, poder compartirla con vosotros. En primer lugar, algo que hemos dado por finalizado ya y que hay ya intención para el próximo curso es la formación. Mirad, es un poco hacer una reflexión de la formación respecto a este año. Bueno, nosotros no pensamos el tema en septiembre, sino que se pensó ya en junio del curso pasado. ¿Cuál era el tema más apropiado en los tiempos en los que estábamos? Y de entonces fue por lo que se pidió el tema de la caridad y la solidaridad, tiempos de pandemia, nunca mejor que la caridad cristiana. Nos pareció importante porque era fundamental para nosotros, como formadores, como cristianos, y porque necesitábamos tener una visión histórica de la caridad en la Iglesia y luego con ella ver la realidad actual de cómo la caridad se proyecta en nuestros círculos próximos, parroquias, entorno, ONGs, asociaciones, y con esos contenidos, esa formación, transmitirla después al alumnado. Nos consideramos que era una urgencia por el momento en el que vivíamos. Tuvimos que replantear varias veces la formación de este curso pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos hechos a vernos todos los lunes, aquí en Ponferrada, un viernes cada mes y medio o así el curso anterior que estábamos haciendo las visitas a Astorga, y estábamos acostumbrados a esos ratitos, ¿no?, de encuentro, de vernos, lo charlábamos, reflexionábamos en gran grupo y ya está. Bueno, pues hubo que reinventarse. Decidimos, con la intención de que fuera una alternativa a la presencial, buscar técnicas online. Todos estabais ya todos muy expuestos porque ya veníais del curso pasado a hacerlo con los colegios, el famoso Teams o otro tipo de plataformas para hacer encuentros virtuales. ¿Qué ocurría? Somos muchos, distintos tiempos, agendas, centros, y nos parecía un poco abuso el buscar unas horas determinadas en un día en concreto, que un montón de personas, 49 que hicimos este año el curso, nos conectáramos a la vez. Un tanto complicado y además os limitábamos en tiempos, lugares y demás. Máximo dispone de un canal de YouTube, entonces nos pareció que era casi una opción como más libre. Pues mira, nos lleva mucho tiempo grabar los vídeos, pero ahí se quedan, la gente los va viendo, los escucha, donde quiera, como quiera, a la hora que quiera, 1, 20, media, las veces que quisiera. Y así empezamos.
eso provocó que, claro, se demoraba en el tiempo la ejecución de los vídeos y pedíamos más tiempo al CEFIE porque no dábamos los plazos. Entonces se retrasaron mucho al principio en empezar a hacer los primeros, después ya fuimos cogiendo carrerilla, los hacíamos más cortitos para que os fuera mucho más cómodo y se enviaban. Probablemente no todo el mundo estaba conforme con hacerlo así. A mí me hubiera encantado ser presencial. Esa rutina de venimos, nos juntamos, nos tomamos un cafetito, hacemos el curso, compartimos y después nos vamos todos a casa. A mí eso me gustaba, no podía ser. Era fácil, además, que en este curso pudiera participar toda la diócesis. Somos 3 provincias, grandes distancias a los que a la gente no le puedes obligar a unos desplazamientos porque hay vida detrás del trabajo también. Entonces, con esta modalidad podíamos llegar a todo el profesorado, la zona de Galicia y los de León y Zamora. Nos pareció fácil, había libertad de tiempos. Yo creo que ha sido un tema muy importante, pero además muy necesario, por el tiempo en el que estábamos. Yo de verdad que, bueno, preparando los temas con Máximo, pues hay una parte de la historia de la caridad en la Iglesia que no toda la conocíamos. Y creo que eran interesantes por la formación personal del profesorado, porque al fin y al cabo la formación de la diócesis se da para el profesorado. Otra cosa es que luego vinculemos esos contenidos, esos aprendizajes con nuestro alumnado. De ahí la segunda parte siempre de la formación, que constituimos los grupos de trabajo para poder hacer unidades de trabajo, unidades didácticas y ponerlo en práctica en los centros. Pero principalmente la formación es por el profesorado. Lo hicimos lo mejor que pudimos o que sabíamos y bueno, de todo se aprende. Entonces, bueno, pues abiertos a opciones, a críticas, estamos. Creo que los trabajos han sido buenos. La primera parte era individual y en algún grupo no se entendió así, pero la primera parte era individual y después había un trabajo de equipo. Esto como reflexión del curso pasado, que pasado está. Formación para el próximo curso. Hay que solicitarla ahora y en el tiempo en el que estamos hemos considerado muy necesario ver la realidad y lo que los entes pensantes tienen propuesto para ejecutar de aquí al año 2030, famosa Agenda 2030. Entonces, lo paso. Para el próximo curso hemos elegido como curso de formación, o como por lo menos el título es La Iglesia ante la Agenda 2030. Hay que conocer el proyecto de la Agenda 2030, tampoco se han matado, son 40 folios, se tiraron un montón de años para elaborarlo, 162 países creo, para ponerse de acuerdo en elaborar esta agenda con 17 objetivos que obligatoriamente los tienen que cumplir, pero que los cumplen coaccionando, limitando, restando libertad también a las personas. Son 17 objetivos que si lees los epígrafes del objetivo son muy sensatos, pero hay que desgranarlos. Son 40 folios, la agenda no es un mundo, 40 folios escasos. Entonces, en ellos se proyectan esos 17 objetivos de desarrollo y es lo que vamos a trabajar el próximo curso, pero lo vamos a trabajar a la par que 2 documentos, 2 encíclicas del Papa Francisco. 2 además que vienen no es crítica, sino que es como un apoyo incluso a esta Agenda 2030, pero desde la visión de la Iglesia. La segunda y la tercera encíclica que hizo el Papa, la Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común, la creación, lo que nos rodea, nuestra naturaleza. La Iglesia está preocupada del cambio climático, no es algo solo de los políticos o de las grandes instituciones económicas, también nos preocupa a la Iglesia. Y la Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad y el amor social, porque dentro de los objetivos también de la Agenda 2030 se habla mucho de aspectos sociales, viviendas, trabajo, educación, que a nosotros, claro, nos pilla muy de cerca. Entonces, vamos a trabajar eso durante el próximo curso de formación y la metodología, pues bueno, vamos a intentar, otras delegaciones nos comentaban ayer en la reunión que ellos han hecho toda la formación este año ya presencial.
también cuentan con un número de profesorado bastante menor que el nuestro. Entonces, bueno, las condiciones son más favorables. Como están de la diócesis y queremos que todo el mundo tenga opción a poder participar en ella, vamos a intentar hacer una combinación, si os parece. Sería conveniente hacer las grabaciones igual, podríamos hacer en modalidad online, bien a través de lo de YouTube, incluso si queréis algún encuentro por pequeños grupos también por Teams o por alguna plataforma, pero también empezar a facilitar esos encuentros presenciales. Porque mirad, estos documentos dan pie a mucho diálogo, porque vamos a tener distintas opiniones y lo que enriquece es compartirlas. Si solo nos sentamos y escuchamos, bueno, pues no hay tanto, no es tan grande el aprendizaje. Entonces, vamos a intentar que, aunque sea por zonas, nosotros nos desplazaríamos, zona del Barco, La Rúa, zona Astorga, aquí en Ponferrada, y podríamos hacer alguna de las sesiones presenciales, pero también utilizando otra vez de nuevo las tecnologías, porque además es un material que queda ahí. Ahora, aparte de estar colgado en el canal de YouTube de la parroquia, está colgado en el canal de YouTube de la diócesis y la gente los visita, los vídeos de esta formación anterior, y en los siguientes esperemos que también, porque sirven para todo, eso es formación, ¿vale? Entonces, eso respecto a la formación, esos son los dos documentos que vamos a trabajar, o bien los podéis descargar, o una vez que empecemos el curso en septiembre-octubre, pues se pueden pedir a las librerías diocesanas, comprarlos. Son dos documentos pequeñitos. El obispado hace un replanteo a la diócesis, no por mero gusto, sino porque ya es una necesidad real adaptar las diócesis, porque ya en otros lugares lo han hecho, a unas nuevas formas de entender la pastoral y la evangelización. Entonces, van a dividir la diócesis por UPAs, las unidades pastorales. Entonces, han propuesto durante este año, o sea, durante el curso 2021, se ha hecho un estudio de cuáles podían ser esas posibles UPAs, los modelos, y cara al curso próximo ya empezarían a implantarse por las zonas. Este nuevo modelo de pastoral ya existe en varias diócesis, es una adaptación a los nuevos tiempos, una nueva tarea de evangelización, no solo por parte de los sacerdotes, sino de la comunidad laica. Responde también a unas necesidades por despoblación, por intentar centralizar los servicios que la diócesis ofrece o las parroquias ofrecen, de igual modo que en el ámbito social o civil también es así, los centros de salud o los colegios, ¿no?, que se centralizan las funciones, pues del mismo modo la diócesis tiene que reestructurarse, y porque hay cada vez menos sacerdotes. Entonces hay una necesidad de que la comunidad laica participe. No lo vamos a leer detenidamente porque os lo voy a enviar, pero voy a ir pasando y así lo vais viendo. Esta renovación no va a hacer desaparecer lo que nosotros tenemos como referente a las parroquias, sino que se van a agrupar. Y esta agrupación, ¿veis? Ahí aparece la definición de la unidad pastoral, va a ser agrupaciones de parroquias, limítrofes, comunes, con sentido común, con criterios comunes, con una organización estructurada. Estos modelos de UPA los han estructurado de 4 modos. Vamos al desgranado aquí. Como modelo 1 hablan de varias parroquias rurales con un núcleo central para compartir espacios, personal, por ejemplo, para las celebraciones de domingo en ausencia de presbítero, para hacer las catequesis, los grupos de Cáritas, ¿no? Un modelo 2, que serían pequeñas parroquias donde se elige una como sede, que tengan una cierta distancia geográfica y accesibles unas entre otras, con gran participación de los fieles y donde haya espacios locales, infraestructuras donde puedan albergar usos de atención a grupos y demás. Otro modelo son las parroquias urbanas, entre ellas unirse, que puedan ser complementarias en la labor pastoral, y también tendría que tener cada una de ellas una representación. Y por último, el modelo 4 habla de varias parroquias rurales que estén vinculadas ellas a una urbana, que es casi lo que ahora mismo la zona, por ejemplo, de aquí o incluso de Astorga tiene. Varias parroquias de pueblos pertenecen a una del centro ciudad. ¿Qué ocurre? Que para llevar a cabo estos nuevos modelos de UPA
hay sacerdotes. De momento se cubrirían por lo menos las festividades, solemnidades, vigilias. Había ciertas celebraciones que se van a hacer siempre con sacerdote, pero hay otras celebraciones en las que se necesitará un equipo, gente formada, laicos que deseen y que se animen a participar, a formar esos grupos y que asuman una responsabilidad dentro de las UPAs, cada uno pues en la que pertenece, en la que por proximidad, pues es que soy catequista en tal parroquia, pues me uno a esta UPA, ¿no? Y ponerte al servicio. Entonces, en la delegación de pastoral, de educación, pues unida además con catequesis, estamos nosotros. Y el obispado nos invita a participar de esta nueva configuración de las UPAs, las antiguas CAPs es lo que va a desaparecer, y que nos animemos a colaborar con ellas. De momento, el próximo sábado es cuando ya se aprueban definitivas cuáles van a ser esa configuración de UPAs. Tenemos la reunión por la tarde en Astorga, nos van a decir ya definitivo cuáles quedan, y ya en el próximo curso hay un calendario de actuaciones, con lo cual para septiembre del año que viene se empezarán a establecer ya las zonas, las UPAs, pues directrices comunes, espacios, lugares. Centralizaremos servicios. Muchos de los que estamos aquí somos catequistas, entonces pues a lo mejor vemos afectado también los lugares de celebración de esas catequesis. Y bueno, es una información que el obispado lo tiene que transmitir a todas las delegaciones y a todas las personas que trabajamos para la pastoral, ¿vale? Si hay alguna consulta o alguien quiere hacer alguna aportación o algo respecto a esto. Bueno, ya os digo, la presentación está muy bien, merece la pena leerla. Entonces, viene además debidamente justificado la necesidad por la que se configura de nuevo esta estructura en la diócesis. Entonces, os la mandaremos para que la podáis leer en casa. Mira, lo que quiere decir esto es que es evidente que ya hay más profesores de religión que curas en la diócesis. Yo creo que sí, casi en activo, y pronto habrá más. El cura no lo puede hacer todo, ni debe hacerlo todo. Entonces es importante los seglares. Y en una reunión que teníamos el sábado pasado en Astorga, es muy importante el papel de los profesores de religión en cada unidad pastoral. Es decir, es normal que colaboréis con los sacerdotes que haya y con otros laicos. Primero, porque tenéis en vuestras manos algo tan importante como es la gente joven, los niños y jóvenes, están en vuestras manos. Y si se abandona esa parcela, ¿qué pastoral se hace? ¿Solo las ancianitas? Con todo el cariño y respeto. Por eso iremos explicándolo, pero es muy importante que cada uno, pues ya que sepáis a qué unidad pertenecéis y cómo colaborar en ella. Por tanto, el futuro de las unidades pastorales tiene que depender sí o sí mucho de vosotros. Creo que lo entenderéis y es un honor para vosotros. Para el próximo curso vamos a intentar volver a una nueva normalidad. Una nueva, no sabemos cómo será. Y, por ejemplo, ayer replanteábamos, bueno, pues un poco cosas que nos quedaron atrás, perdidas en el tiempo. ¿Os acordáis que nosotros hacíamos un encuentro de la provincia eclesial y nos quedó cancelado año 2020, marzo del 2020, se canceló nuestro encuentro que nos tocaba en León, hacerlo de la provincia eclesial? Entonces, bueno, pues hay cosas ahí en agenda que quedaron no tachadas, que las mantenemos ahí abiertas a retomarlas. Entonces, ayer en la reunión con el resto de delegaciones de Castilla y León, pues hablábamos de esta idea, ¿no? De ya podremos empezar a retomar, por lo menos planificar posibles encuentros, los congresos. El último lo hicimos en octubre del 19, además fue paralelo a la entrega de la misión en Astorga, que nos tuvimos que dividir. Bueno, pues ayer hablábamos de ese tema. Quizá un octubre, que era como, bueno, la fecha que siempre se escogía para los congresos, es un poco aventurado vamos a esperar cómo empieza el curso, vamos a ver cómo son esos inicios en septiembre, qué replanteamientos hay, y quizá pensar en hacerlo cara al segundo trimestre. El tercero es muy complicado, sobre todo para tema de, sobre todo secundaria. En el tercero no vamos a meter en líos, pero en el segundo trimestre, hablábamos en torno a febrero,
ir pensando ya. En julio vamos a tener otro encuentro para pensar ya el tema, lugar casi quedó ayer casi pensado y ya planteado, que es Burgos. Entonces, con tiempo, tenemos todo el año, pero para que vayáis pensando que ya para el próximo curso vamos a intentar tener una agenda ya lo más normal posible. Respecto al encuentro de la provincia eclesial, en la diócesis que le tocaba realizarlo entonces era León, entonces esperaremos a que ellos nos den fecha, pero bueno, la intención es retomar todos sus encuentros. Además, respecto a previsiones de horas para el año que viene. Mirad, la inspección ha empezado a hacer ya el recuento en los centros, algunos no lo han hecho, sus deberes. Y en Castilla y León, la consejería nos ha hecho ya conocedores de las peticiones en la previsión para el próximo curso. No hay grandes cambios, hay algunos, pero no grandes. No suman horas COVID, ¿vale? Ya nos hicieron aviso cuando se añadieron las horas COVID de desdobles que serían revisables, es decir, según las necesidades, el próximo curso, de ser necesarias, se volverían a añadir. Con lo cual, en las peticiones que hay ahora de horas, las propuestas, no vienen sumadas, ¿vale? No vienen sumadas. Se añadirían en septiembre en caso de ser necesario y a lo mejor ya no todas del mismo modo como ahora, porque ahora ya van a bajar del 1,5 metros al 1,20 metros. Entonces, de momento han venido las horas de los centros. Yo a los que les encontramos así, ¿verdad?, una gran disparidad respecto al año anterior o que como que no nos cuadraba mucho, os escribí, muchos de los que estáis aquí, os escribí para que, oye, revisarme esto, pues porque las correcciones creo que son más oportunas hacerlas ahora. Todas las correcciones que aventuramos a hacer en septiembre se van a noviembre, ¿vale?, cuando se actualizan en contrato. Luego también os pediría que cuando en alguno de los centros, nosotros tenemos la mayoría muchas zonas rurales, esa previsión de que, uy, es que en mi centro dicen que si va a cerrar un aula, uy, es que otra me parece que desaparece porque ya solo quedan 4 o 3 niños. Mirad, es aventurarse, hay matrícula extraordinaria hasta septiembre, y yo creo que siempre es prudente, y así además debéis de decírselo a los compañeros, sobre todo al equipo directivo, tiempo hay de quitar. Que no se quite ahora esas horas por si en septiembre desaparece una unidad, porque en septiembre no nos la suman. Nos la suman en octubre, noviembre o cuando les da la gana. Entonces, cuando hay esas previsiones, sobre todo en las zonas rurales, que es donde casi se da más, en caso de pensar que algún niño se me marche y me cierre la unidad, dejémoslo para septiembre. En la previsión de ahora no lo cuente. ¿Vale? Otra cosa, eso es. El año pasado se paralizó el concurso, ya después de tener las plazas más o menos, la consejería, tanto la zona de Zamora como la de León, nos habían mandado ese borrador de las plazas que se iban a convocar, que parecía que ya todo estaba hecho, de repente todos los procesos los pararon. Bueno, no pasa nada, lo entendíamos, la situación. ¿Qué ocurrió este año? Que estábamos esperando por el ansioso concurso, porque de hecho consejería nos había transmitido que nos lo iba a enviar en breve ya esas propuestas de plazas para que, pudiéramos reestructurar o hacer las aportaciones que consideráramos. Nunca llegaban. Y al final consejería contestó diciendo que es que ya no había plazos, porque habían hecho pues como un parón respecto a una sentencia que tenían de unas reclamaciones que se habían presentado respecto a los modos de contrato que existían ahora, y que en base a eso tenían que paralizar el proceso. Esas fueron las explicaciones, pues porque ya no había plazos para esperar a revisar esos modos de contrato, generar las plazas, generar todo el proceso de baremaciones, de puntuaciones, fue lo único de lo que nos hicieron conocedores.